fin. Y vamos a leer para ello Job capítulo 41, versículos 10 y 11. Son los versículos que vamos a leer la noche de hoy en este estudio bíblico, al cual le agradezco mucho que venga, que apoye, así sea en diciembre, con lluvia, con lo que sea, porque lo que sea. Job capítulo 41, versículos 10 y 11. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios allí: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Amén. Padre Santo, te alabo en este día y te engrandezco, Padre, por la bendición que tenemos de ser tus hijos, de conocerte, de haber conocido tu palabra bendita, Padre. Hoy venimos aquí a este lugar a ser corregidos, pero no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Hoy venimos a este lugar aquí a recibir profunda sabiduría, Padre, para que apliquemos en la vida diaria, para que mejore nuestro bienestar, nuestra felicidad, pero sobre todo para adorarte y para amarte a ti como tú lo mereces, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada una de estas personas que aún en este mes de diciembre, Padre, donde tantas personas se relajan, unos por gusto y otros por obligación, Padre amado, Señor precioso, han llegado aquí a este lugar. Y yo te agradezco por eso, Padre, porque nosotros tenemos que adorarte todos los meses del año, de diciembre a diciembre, sin descanso adorándote, siguiéndote, amándote, Padre, sin tregua, Padre, con pasión, Señor, aún en este mes, Señor. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Y hoy vamos a terminar esta serie sobre Job e iniciaremos la serie sobre los salmos con el favor de Dios el próximo viernes. Y continuaremos, hermanos queridos, en ese propósito que tenemos de predicar de toda la Biblia antes que yo me muera. Yo calculo que ese estudio de salmos, si tiene 150 capítulos, mínimo nos vamos a demorar 3 años en él. Pero como está el Salmo 119 ahí, que dentro del Salmo 119 hay como 20 salmos más, por ahí 4 años, o sea que con el favor de Dios vamos a terminar esta serie cuando yo tenga 55 años, porque mañana cumplo 51. Ahora piense usted, hermano querido, piense usted cuántos años tendrá cuando terminemos esta serie, ¿no? Espero que esté todavía, ¿no? Gloria a Dios. Y dice usted, pero es el capítulo 41, faltan 42, ¿cómo así que ya terminamos? Sí, ya terminamos, porque cuando empezamos esta serie, yo prediqué del primer capítulo y al viernes siguiente prediqué del último capítulo, para que la gente tuviera una idea de toda la historia y no se quedara como con que, uy, qué injusticia, mire lo que le pasó a este hombre. Dije, no, hay que enseñar el capítulo 42. Y vamos a hacer una corta recapitulación de todo lo que vimos durante estos, yo calculo, 3 años que estuvimos en este libro de Job. Empezamos viendo cómo Job era un hombre bueno, un hombre de Dios, un hombre único, un hombre muy singular, un hombre excelente. Pero a pesar de ser así, tuvo que vivir una prueba terrible. Perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su dinero, perdió su salud y solo le quedó su mujer. Y la mujer no servía para nada porque le dijo que maldijera a Dios. ¿Se acuerdan? Amén. Y el hombre se tiró por ahí en un basurero a rascarse la lepra horrible que le había dado. Cuando llegaron los amigos
Y los amigos durante 7 días se quedaron ahí callados, solo mirándolo del dolor que le dio verlo en esa situación. Y al 7º día, los amigos empezaron a hablar. Y se transcurrieron todos estos capítulos, alrededor de 33 capítulos de diatribas, de debate. Hablaban los amigos, hablaba Job. Y en últimas el argumento de los amigos era: Job, te pasó eso porque eres pecador, porque a los pecadores le ocurre eso. Tienes que arrepentirte de lo que hiciste. Mira, y aunque lo que los amigos decían era cierto, las cosas que ellos decían teológicamente eran ciertas, eran injustas decírselas a Job, porque Job no estaba en esa situación que estaba por algún pecado que él hubiera cometido, sino sencillamente porque así el Todopoderoso en su soberanía lo había decidido que fuera de esa forma. Y ya luego llegamos al capítulo 38, si no estoy mal. Y cuando llegamos al capítulo 38, empezó a hablar Dios. Había ya hasta el capítulo 37 habla la gente, y en el capítulo 38 empieza a hablar Dios. Y a las preguntas que Job hace, Dios no le dio una respuesta, sino que empezó a hablarle de su poder, de su soberanía. Él no le dio una respuesta. Lo único que Dios quería era que Job sintiera la soberanía de Dios, el poder de Dios, la potencia de Dios sobre su vida. Y entonces le empezó a hablar de la creación, del universo, y de cómo el universo estaba diseñado, y de cómo Él en su poder sostenía el universo. Le habló de la mañana, y después de hablar de la mañana, y le habló también del mar y de las profundidades del mar. Y después de hablarle de esas cosas, pasó a la tierra y empezó a hablarle de los animales, del avestruz, del asno salvaje, del caballo de batalla, hace 15 días hablamos del Behemoth, o sea, de ese monstruo bíblico, el Behemoth, que era el hipopótamo. Y llegamos a este punto, ya para terminar. Y en este punto, el Señor le va a hablar de otro monstruo de la Biblia, que es Leviatán. Algunos dicen que es el diablo, ¿no? Pero ahorita yo leí eso y yo no encontré nada del diablo por ahí. ¿Quién es Leviatán? Algunos autores dicen que es la ballena, pero la mayoría de autores, de expertos, dicen que el Leviatán, como se describe en el capítulo 41, es el cocodrilo del Nilo. Y si usted ve en el capítulo 41, el versículo 1 hasta el versículo 10, el Señor lo que hace es una serie de preguntas retóricas para Job, hablándole de este portento, de este coloso, de este gran animal. Y cuando llega al versículo 10 y 11, el Señor se detiene y lanza 2 preguntas a Job. 2 preguntas y una afirmación a Job. Yo la afirmación le volví otra pregunta para poder hacer un bosquejo. Abro un paréntesis. Predicar de este libro fue un desafío, fue muy difícil, porque era muy difícil, hermano. Sobre todo, no volverse uno repetitivo en lo que dijera. Fue muy difícil, pero bueno, lo logramos, lo sacamos adelante. El caso es que el Señor le hace 2 preguntas y una afirmación, pero yo volví la afirmación, otra pregunta, para que sean los 3 golpes al yunque de nuestro corazón, 3 golpes que se arrojen contra la dureza de nuestro corazón. Dice la primera pregunta, mírenla ahí, en el verso 11, dice: ¿quién pues podrá estar delante de mí? Amén. La segunda pregunta sería: ¿quién me ha dado primero para que yo restituya? Y la última pregunta sería: ¿quién dice que algo no es mío?
¿quién dice que algo no es mío? Porque la afirmación dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esa afirmación la volvió una pregunta. ¿Quién dice que algo no es mío? Y vamos a hablar de esas tres preguntas esta noche para terminar este estudio bíblico del libro de Job. La primera, en el verso 10, quiero que note, no hay nadie tan osado que lo despierte. ¿Ven? La primera pregunta entonces podría ser, ¿quién se atreve a retar a Dios? ¿Quién se atreve a retar a Dios? Y el verso 10 dice, no hay nadie tan osado que lo despierte. Ahí no está hablando de Dios, está hablando del Leviatán, del cocodrilo del Nilo, del río Nilo. Y dice, ¿existirá una persona tan valiente, tan atrevida, que intente despertar al cocodrilo cuando éste está dormido? ¿Habrá algún ser humano tan colosal? ¿Habrá un ser humano tan hábil, tan grande, que trate de despertar al cocodrilo cuando éste está dormido? Recuerden que esto es lenguaje poético, ¿no? Está usando figuras retóricas, figuras poéticas para querer decir algo, porque usted dirá, yo sí conocí uno, el domador de cocodrilos. ¿Cómo era que llamaba ese? El que salía en Animal Planet y eso, que se le montaba encima a los cocodrilos y eso. ¿Me acuerdan? Esa porque estaba borracho, usted quién sabe que no se acuerda. Que lo mató una mantarraya que le clavó en el corazón, lo mató. No lo mató el cocodrilo, la pasó encima de los cocodrilos y no lo mató. ¿Sí se acuerda de quién le hablo? ¿No? Que es el encantador de perros, ese es otro, ¿no? El encantador de perros es Millán, pero ¿cómo es que le llamaban? ¿No se acuerda? ¿Ah? ¿Steve? No, ¿cómo le decían? Yo sé que era Steve, pero ¿cómo le decían? ¿Sí era? No me haga hacer herejías aquí, no me haga decir herejías aquí. ¿Ah? El cazador de cocodrilos. Yo conocí al cazador de cocodrilos, que cogía el cocodrilo y no. Recuerden que son figuras retóricas. De lo que Dios está hablando aquí es, ya le voy a explicar mejor de qué está hablando, pero le estoy diciendo, ¿habrá un ser humano así? Y luego viene la pregunta, ¿quién pues puede estar delante de mí? La pregunta, traduciéndose, es ¿quién puede retarme a un juicio? ¿Quién puede a mí retarme a un juicio? El razonamiento que sigue en el versículo 10 es, si no puedes con un cocodrilo, ¿cómo podrás conmigo? Si no te atreverías con un cocodrilo, ¿qué razón del orgullo en la oscuridad de tu corazón te puede hacer creer que puedes enfrentarte en un juicio a mí? Y es que quiero que recordemos un versículo bíblico de las tantas cosas que dijo Job, ¿no? Que a veces lo leíamos aquí y decíamos, uy, pero este Job se está pasando, está en el borde, ¿no? Está en el borde de la herejía, de las cosas tan terribles que decía a veces, a nuestro juicio. Y si usted viene conmigo, quiero que lo recordemos un momento, Job 23, 3, 4, quiero que lo recordemos, por favor, venga conmigo, Job capítulo 23, versículos 3 y 4, miren lo que dice Job allí, ¿no? Yo sí, qué atrevido, pero ¿qué le pasa a Job? Y es muy fácil juzgarlo aquí desde Soacha San Mateo año 2025, pero viva lo que él está viviendo para que vea. Y dice él, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y le dice, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Qué está pidiendo Job aquí? Un juicio. Tráiganme a Dios, que dé la cara, que venga aquí y me dé la cara. ¿Por qué me está pasando esto? Y yo lo avergonzaría con mis argumentos. Yo sí le diría lo injusto que es él al permitirme pasar estas cosas.
Eso es lo que está diciendo Job. Dios no dice, santo Dios mío, qué atrevido, ¿qué te pasa, Job? ¿Cómo hablas así? Y por eso allí, vuelva a Job, capítulo 41, el verso 10, por eso Dios le dice, por cosas como esas, Dios le dice, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién puede tratar de llevarme a mí a un juicio? ¿Ah? ¿Usted ve? No, pero a veces creemos que sí, ¿no? Vaya oraciones que hacemos a veces, ¿no? Y cuando oramos, en un momento no queremos ni orar, pero eso sí, ¿cómo hablamos contra nuestro Señor? Cuando no entendemos algo, cuando no comprendemos lo que pasa, cuando la vida se vuelve dura, cuando creemos que Él está cometiendo injusticias con nosotros, permitiendo ciertas cosas en la vida, ¿cómo oramos a veces? ¿Y cómo hablamos? Maldita sea, yo no vuelvo por allá. Ay, ¿por qué Dios es así conmigo? ¿Qué le pasa? Dios es injusto. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¡Qué aburrimiento estas cosas! Yo no me imaginé que esto fuera así. ¿Cuántas veces hemos orado así? ¿O cuántas veces hemos dicho esas cosas delante de Dios? Y ahí retumban las palabras de este versículo. ¿Quién puede retarme? Tú puedes. ¿Quién puede traerme a juicio y ganarme? Tú puedes. ¿Quién puede intentar darme lecciones a mí? ¿Tú puedes? ¿Quién puede intentar decirme cómo hacer las cosas? Tú puedes. No puedes con el cocodrilo, mucho menos podrás conmigo. Amén, hermano. Amén. Si le ponen al cocodrilo al frente, ¿usted qué hace? Correr. Imagínese, a medianoche se encuentra uno en la calle un cocodrilo, ¿usted qué hace? Como el cazador de cocodrilos, se le monta encima y no. A correr. Pero a veces, cuando nos pasan cosas, sí queremos enfrentarnos a Dios y traerlo a Él a un juicio, ¿no? Luego, la segunda pregunta es maravillosa. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? La segunda pregunta sería, traduciéndosela, es algo así como, ¿quién le dio a Dios algo primero? ¿Quién le dio a Dios algo primero? Y entonces, aquí vamos a aquellas épocas, las costumbres, la cultura de la época. Para presentarse ante un rey, la gente llevaba presentes, llevaba regalos, con el fin de causar en el rey, en el señor, en el juez aquel, una deuda moral, para que esa persona le respondiera, hiciera lo que él le pidiera. Y el Señor en esta pregunta usa esa costumbre para preguntarle a Job, ¿quién me dio a mí algo primero? ¿Quién tomó la iniciativa de darme algo a mí primero? ¿Quién? ¿Quién? Esta pregunta se va a complementar con la tercera, pero por ahora dejémosla ahí, en esa reflexión. ¿Quién? ¿Quién? Pero sí quiero llamar la atención sobre algo. Y es esa especie de Dios contable que nosotros hemos creado. Un Dios que creemos nos debe algo. Entonces nosotros manipulamos la gracia o pretendemos manipular la gracia. Decimos algo como, bueno, voy a servir fielmente y con pasión, voy a ayunar con austeridad, voy a portarme bien, voy a hacer bien las cosas con rectitud.
y creemos que con eso le estamos dando a Dios. Y como que esas acciones de nosotros tienen que obligarlo a Él a hacer algo por nosotros. La pregunta: ¿acaso quién le dio algo primero a Dios? En el mismo libro de Job hay, en el capítulo 35, el versículo 7, un texto allí hablando de Eliú, el joven Eliú. ¿Se acuerda? El joven Eliú, me faltó mencionarlo ahora en la introducción. Él dice algo: si fueres justo, quiere decir, si fueres bueno, si hicieras bien, si hicieras las cosas bien, viene aquí la pregunta: ¿qué le darás a Él? Sigue. ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Crees que le haces un favor a Dios portándote bien? ¿Crees que le haces un favor a Dios ayunando? ¿Crees que le haces un favor a Dios santificándote, apartándote? ¿Crees que le haces un favor a Dios estando aquí esta noche? Esa es la pregunta. Ahí. Y aclara Eliú cuando dice: al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Dice: no le das nada a Dios, no le das nada. En la tercera pregunta va a entender por qué, pero por ahora no le das nada. Es a ti a quien te beneficia hacer esas cosas. Es a la gente que te rodea la que la beneficia. Ya caíste en cuenta, o ya caímos en cuenta, hermano, nos portemos bien o mal, eso no cambia nada la esencia del ser de Dios. Él seguirá siempre sentado sobre el trono del universo. Ayune usted, no ayune, ore usted, no ore, venga al culto, no venga al culto, eso no cambia en nada el ser de Dios. Para nada lo cambia. Eso lo beneficia en últimas es a usted. Y ahí retumba la pregunta: ¿quién me ha dado a mí algo primero para obligarme a que yo le dé? ¿Quién me dio a mí algo primero para obligarme a que yo le dé algo? Si hubieras podido darme algo primero, es porque tú fuiste el creador independiente. Tú no has creado nada en realidad. Es tremenda esas preguntas. Entonces, ¿quién puede retarme? ¿Quién puede atreverse a retarme? ¿Quién puede atreverse a traerme un juicio e intentar ganarme de un juicio? ¿Quién pretende tratar de obligarme a darle algo bajo el argumento de que me dio primero a mí? Nadie me ha dado a mí nada primero. En la tercera pregunta se dan cuenta por qué. Pero dejémoslo hasta ahí. ¿Está contento o está bravo? Todo bien. Primera pregunta entonces: ¿quién puede retarme? No puedes con el cocodrilo, menos podrás conmigo. Segunda pregunta: ¿quién me ha dado a mí algo primero? Como para que yo esté obligado a devolverle. ¿Quién? Y la tercera pregunta. La tercera pregunta entonces, en el capítulo 41, ¿no? Capítulo 41. Capítulo 41. Verso 11 dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y esta afirmación es la respuesta a las dos preguntas anteriores. Ya le voy a mostrar de qué manera la responde. Pero esta afirmación es la respuesta a esas dos preguntas. De nuevo, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Yo traduje esa afirmación a otra pregunta para organizar bien los que organizarme bien. Y la pregunta sería:
¿Quién dice que algo no es suyo, no es de Dios? ¿Quién dice que algo no es de Dios? ¿Quién puede ser? Note la pregunta, la afirmación. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. De nuevo, esto es una figura literaria. Recuerde que esto es poesía, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, todo lo que usted puede abarcar, ver que está debajo del cielo, todo, absolutamente todo, es mío. Todo. Lo físico, lo metafísico, todo es mío. En el capítulo 38, versículo 5, capítulo 38, versículo 5, Dios mismo dice, versículo 4, así comenzó Dios hablando en el torbellino. Miren qué preguntas maravillosas, miren qué cosa linda. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esa pregunta a mí se me hace maravillosa, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Ahí me paré. ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes quién la diseñó? ¿Sabes cómo fue diseñado esto? Y porque Él la fundó y porque Él la creó, la tierra y el universo entero, todo es de Él. ¿Dicen amén? Amén. Todo es de Él. Esta es la razón de por qué, la razón de la respuesta de las dos preguntas anteriores. ¿Quién puede retar a Dios? Nadie, porque el tribunal es mío, las leyes son mías y quien pretende demandarme es mío también. ¿Quién pretende darle algo primero a Dios? ¿Quién pretende tomar la iniciativa de darle algo primero a Dios? Nadie, porque nada es tuyo. Hasta tu queja es un don mío porque te di libertad. Si no tuvieras libertad, no podrías quejarte delante de mí. Pero hasta esa queja que tú dices es mía. No puedes de ninguna manera tomar la iniciativa de darme algo primero, porque tus dones, tus talentos, tu pasión, todo es mío. Maravilloso eso. Usted no puede. Bien, hermano, vean aquí. Todo es mío, tú no me puedes dar nada a mí. ¿Quién te dijo? ¿De cuándo acá? ¿De dónde saliste con esas cosas? ¿De dónde saliste con esas cosas? Alaba a Dios esta noche, hermano querido. Amén. Y de allí que nos vemos no como dueños de nada, ni de nuestra pasión, ni de nuestro entusiasmo, ni de nuestro fervor, ni siquiera. Nosotros solo administramos lo que Dios nos da. Amén, querido hermano. ¿Ha visto eso que usted entra a una tienda y entre comillas, ¿no? El dueño tiene un letrero ahí que dice: este negocio no es mío, es de Dios. Yo solo lo administro, pero hace lo que sea con ese negocio, ¿no? Según él es de Dios, pero él solo lo administra, pero hace lo que él quiere con ese negocio. O sea, ¿sí? Luego usted lo tiene que se ríe así, ¿sí? Ah, no. ¿Sí lo ha visto?
este negocio no es mío, es de Dios, yo solo lo administro, pone ahí. Vende trago, vende cigarrillo, ¿qué más hace? Tumba a los clientes, le metió unos gramos ahí a la pesa además para meter gato por liebre ahí. Dice, ¿cuál de Dios? ¿Cómo así? Si el negocio es de Dios, eso sí póngale. Pero si usted de verdad se cree un administrador de Dios, usted hace con el negocio no lo que usted se le antoja, sino lo que el dueño dice que usted debe hacer con ese negocio. Así funciona el asunto. Ahora vamos terminando. Me parece porque vamos a cantar, hermano. O sea, así que despierten. Mire, vamos terminando. Ante esto, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó Job? Pues ¡pló! Como quedamos nosotros, ¿no? Ante semejante andanada, ante semejante tormenta que se nos viene encima, con esas respuestas, esas preguntas de parte de Dios, uno solo puede quedar ¡pló! Como Condorito. Solo puede quedar ¡pló! Y ¡pló! Quedó Job. Y ¡pló! Y Job tiene dos expresiones que nos dicen cómo Dios logró lo que quería lograr en Job, que es lo mismo que quiere lograr en nosotros. Una sensación de su majestad, una sensación de su grandeza, una sensación de su inmensidad. Y entonces él dice en el capítulo 40, verso 3, después de todo lo que le dijo en el capítulo 38 y en el capítulo 39, Job dice, versículo 3, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. ¿Qué es lo que dice Job? Job le dice a Dios, retiro todo lo dicho y enmudezco delante de ti. ¿Por qué Job dice eso? Porque sintió en su ser, tuvo una sensación de la potencia de Dios, de la soberanía de Dios, de la majestad de Dios, que a muchos de nosotros nos hace falta sentirla, porque si la sintiéramos tendríamos esa misma actitud de Job, de someterse, de humillarse y de consagrarse, porque entiende quién es Dios. Y la segunda la encuentra en el capítulo 42, como para que no digan, no, el pastor dejó así. No, les vamos a mencionar algo en el capítulo 42. A mucha gente le gusta la conclusión del libro de Job, porque ahí dice que Dios le dio a Job el doble de todo lo que había perdido. Lo único que no le dio fue doble esposa, por si las moscas. Ahí vuelve a caer en la misma con 2 igualitas a la que tenía, pues el hombre queda hecho. Pero le dio doble de animales, doble de hijos, doble de riqueza. Y la gente dice, oh, gloria a Dios, mira, ves, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y es verdad, no vamos a decir que no. Ese es uno de los propósitos del libro. No solo ponernos en nuestro lugar, ponernos en nuestro sitio y ¿tú qué, oye? ¿Qué te pasa? Sino también mostrar que Dios tiene plan en nuestras tribulaciones, que Dios tiene plan en nuestras tragedias, que Dios tiene propósito en cada cosa que nos sucede.
y en eso descansamos. Pero lo que a mí más me gusta del libro de Job, de ese final, es la actitud que está asumiendo Job. Porque es que uno lo vio claro, y vuelvo y lo repito, uno lo vio con una altanería, hermano, una prepotencia, un orgullo, ahí reclamando y gritando y diciendo mil cosas. Claro, uno aquí sin lepra, con sus hijos y con comidita y todo, pues no, normal. Muy fácil juzgar a Job. Pero sin embargo uno lo vio a él en esa actitud. Y Job, pero al final del libro, él está diciendo, retiro todo lo dicho. Y no voy a renegar más. Y no voy a maldecir más. Y no voy a gritar más. Retiro lo dicho, no hablaré más. Pero en el capítulo 42, al comienzo, estas palabras hay que marcarlas. Porque dice allí, respondió Job a Jehová y dijo, al final del libro, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y estas frases, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dele gloria a Dios. Esto es lo más lindo del final de este libro, por lo menos. Él dice, hay tantas cosas, hermano. Soy un tonto. Soy un tarado. Diciendo cosas que ni entendía. Ahora caigo en cuenta que hay tantas cosas que yo no puedo comprender. Dice él. Cosas tan grandes, tan maravillosas que ni siquiera puedo abarcar con mi mente. Tantas cosas. Y dice, enséñame, Señor. Porque antes de esta prueba, yo había oído de ti. Después de esta prueba y después de todas estas cosas, ahora no solo te oigo, no solo puedo decir que he oído de ti, sino también ahora te he visto. Te he visto. Qué lindo, ¿cierto? ¿Sabe para qué son las pruebas? Entre muchas otras cosas, para que usted conozca a Dios mejor y pueda decir, como dice Job, yo había oído de un Dios, yo hasta había venido a la iglesia, había escuchado, pero después de esta prueba mis ojos lo ven, lo conozco más, lo conozco mejor. Y la última frase ahí, me arrepiento, me humillo, me arrepiento de todo lo que dije, me humillo, me arrepiento de mi mala actitud, me humillo, me arrepiento. Y fue cuando Dios vio esa respuesta en Job que termina el capítulo diciendo, y Dios le dio el doble de riqueza, el doble de hijos, el doble de consagración, el doble de sabiduría. Pero si Job no se arrepiente, y aún después de que Dios le habla de semejante manera, él sigue altivo, prepotente y orgulloso y queriendo hacer la suya en la vida, se queda leproso el indio y se queda miserable y se queda con el luto de haber visto a sus hijos morir, porque fue solo después de que dijo eso,
que Dios vino a bendecirlo, querido hermano. ¿Comprende la palabra esta noche? Así que así terminamos el libro de Job. ¡Tarán! Lindo libro. Póngase de pie y oremos un momento, querido hermano.